Hola, hola, Dios te bendiga en cualquier momento que estés viendo este video o escuchando este audio. Para mí es más que un placer poder ser ese ruido de fondo como siempre mientras friegas, cocinas o haces cualquier cosa. Si es la primera vez que vienes a este canal, mi nombre es Catherine Jiménez y es un placer para mí poder servirte el día de hoy. Este es el segundo episodio de nuestra serie Productivos para quién y se trata específicamente de por qué siempre volvemos al desorden, a tener la vida desorganizada, por qué soltamos en febrero todas las rutinas y los buenos hábitos y precisamente vamos a hablar desde la perspectiva bíblica de ¿qué cosas dice Dios sobre esto? Así que comencemos por el principio más importante, y es que la Biblia enseña que el orden verdadero no comienza con decisiones extremas, sino con un corazón correctamente orientado delante de Dios. Y eso no es algo para rellenar, sino algo en lo que puedes confiar plenamente, porque eso acaba con la idea común de que el desorden se soluciona únicamente con planificación y disciplina personal. La pregunta central de este episodio no es si deseas vivir ordenadamente, sino qué está gobernando tu vida cuando intentas ordenarla. Y la pregunta, ¿estás buscando obedecer a Dios o recuperar una sensación de control personal que te da el tener la vida organizada? Porque enero suele ser esa oportunidad de reinicio, pero la Escritura advierte que los cambios que no nacen desde un arrepentimiento no permanecen. Entonces, ¿por qué, si ya entendiste que Dios debe ser primero, sigues regresando al mismo desorden espiritual y práctico? La Biblia no atribuye ese desorden a una falta de intención, sino a un problema de señoría. ¿Quién está tomando las decisiones reales en tu vida cotidiana? Y esto no es un episodio para que puedas hacer más cosas o organizarte haciendo más cosas, sino ayudarte a discernir por qué lo que ya intentaste no se sostuvo. Y la palabra de Dios nos llevará a examinar no solamente las agendas, sino también quién escribe en esas agendas, es decir, tu corazón, qué cosas estás colocando allí. Y empecemos por el desorden no empieza en la agenda, que es una conversación que he tenido a lo largo de la vida con diferentes personas y es básicamente lo que dice Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Este texto establece una prioridad absoluta en la manera en que Dios entiende el orden humano. Y es que el contexto de Proverbios muestra a un padre instruyendo a un hijo sobre cómo vivir delante de Dios con sabiduría. Y eso aclara que no es un consejo teórico, sino que es algo formativo y es algo práctico. Cuando la escritura habla del corazón, no se refiere solo a emociones, porque teológicamente el corazón viene a representar el centro de los deseos, de la fidelidad o de la lealtad, de las motivaciones que tenemos y de las prioridades. Hay una frase de un doctor bastante famoso que dice que el órgano que mejor habla es el corazón. Y esto acá lo podemos traducir a eso, a de dónde nacen las cosas que estamos reflejando en nuestra vida cotidiana. Decir que del corazón mana la vida significa que en toda cotidianidad las conductas que se den fluyen de una fuente interna. Y eso explica por qué los cambios externos a veces no se sostienen si no hay una fuente interna que esté fundamentada en Cristo. De hecho, el desorden externo no es el problema principal, es una consecuencia de esa verdad que a veces no queremos aceptar, de que tenemos un interior desordenado, que hablamos de Dios, pero no vivimos de acuerdo a lo que Dios quiere, que nuestra boca de labios estamos honrando a Dios, pero nuestro corazón está lejos del Señor. Entonces, cuando organizas tu tiempo sin examinar tus afectos, solo estás tratando síntomas de las cosas que tienes.
¿Has confundido orden externo con transformación espiritual en algún momento? Porque puedes tener horarios claros y hábitos súper definidos y aún así vivir desalineado espiritualmente. Y eso ocurre cuando el corazón sigue gobernado por la urgencia y no por la obediencia a la palabra de Dios. En la Biblia, guardar el corazón implica una vigilancia intencional. No se guarda el corazón automáticamente, se cuida con decisiones conscientes e informadas de qué Dios quiere hacer con tu situación actual. Cuando venimos entonces a aplicar Proverbios 4:23, tenemos que hacernos una pregunta y es: ¿qué cosas están moldeando nuestras decisiones diarias? ¿Qué valoras más cuando eliges cómo usar tu tiempo? Por ejemplo, si siempre eliges lo urgente sobre lo importante, tu corazón está siendo gobernado por la presión. Y eso no es falta de organización, es un orden interno incorrecto. Otro ejemplo sería, si tus decisiones giran en torno a evitar incomodidad, tu corazón está siendo gobernado por el miedo. Y ese miedo terminará produciendo desorden aunque la agenda esté llena. Si Dios no gobierna el centro, ninguna estructura será suficiente, porque las estructuras pueden contener por un tiempo, pero no van a transformar esa conducta que hay en tu vida de desorden o esa tendencia al desorden. Y el desorden, obviamente, reaparece cuando el orden nunca fue establecido desde la obediencia. El orden impulsado por la urgencia siempre va a colapsar. Siempre. Y es que teológicamente podemos indagar que la obediencia no es una reacción emocional, es alineación con la voluntad de Dios, de manera constante y sostenible. Sin obediencia, el orden se va a convertir en control en tu vida. Entonces, ¿estás ordenando tu vida para agradar a Dios o para sentirte en control? Esa pregunta revela desde dónde estamos construyendo, que es algo que vamos a debatir en uno de los puntos que he pensado para hablar en este episodio. Porque Dios comienza ordenando las cosas desde el corazón. Porque vamos a plantear algo importante. De la abundancia del corazón habla la boca. Eso es un verso bíblico. Los ojos son la ventana del alma, es otro verso bíblico. Del oír viene la fe, es otro verso bíblico. Y todo eso converge en el corazón. Porque esa fe que tú vas a recibir por el oír es lo que tú vas a convertir en convicción y esperanza en tu vida. Y eso que entre por los ojos, que son la ventana del alma, se te va a quedar en el corazón tarde o temprano. Y lo que se te quede en el corazón es lo que tú vas a repetir con tu boca. ¿Me entiendes? Entonces, esas son cosas que tenemos que trabajar para determinar qué está gobernando tu interior. Porque enero no va a revelar disciplina en tu vida, va a revelar esa sensación de ir montado en la ola de lo que todo el mundo está haciendo. Gálatas, capítulo 3, comienza con una de las confrontaciones más directas de Pablo a creyentes sinceros. Pablo escribe a una iglesia que había recibido el evangelio con fe, pero estaba desviándose en la manera de vivirlo. Y en el contexto de Gálatas, muestra a cristianos que comenzaron dependiendo del Espíritu, pero luego intentaron sostener su vida espiritual mediante un esfuerzo humano. Este contexto aclara que el problema aquí no era falta de fe, sino un cambio en la fuente de dependencia de esa fe. Pablo les pregunta a ellos: habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Esta pregunta explica por qué muchos cambios espirituales fracasan después del entusiasmo inicial. La carne, en este texto, no se refiere solo al pecado evidente que tú puedes ver. Teológicamente, la carne representa la capacidad humana operando sin necesidad, sin dependencia de Dios. Eso significa que obviamente es posible comenzar un proceso espiritual correctamente y terminarlo mal. Entonces, estás intentando sostener con disciplina humana lo que comenzó como una convicción espiritual. Espérame. La motivación emocional puede hacer un cambio, pero no puede sostener obediencia constante delante de Dios, porque la Biblia nunca va a presentarte ni te presenta la emoción como fundamento del crecimiento espiritual.
Y la cultura te va a impulsar a esa idea de que un año nuevo garantiza una vida nueva. Eso es un componente que va con tus emociones. Es un efecto placebo que te hace entender a ti que si lo haces en enero, te va a ir bien. No se va a desordenar. Pero la presión cultural por cambiar produce decisiones rápidas. Y esas decisiones rápidas se van a caer porque la madre de la prisa es el error. Estás respondiendo a una convicción del Espíritu Santo o a la presión del calendario. Porque el crecimiento bíblico en tu vida no va a nacer de la presión externa. Va a nacer del trabajo que tú hagas en ti de acuerdo a lo que Dios está determinando para tu vida. Romanos capítulo 12, versículo 2 enseña que la transformación ocurre por la renovación de la mente, no por la intensidad del deseo. Y esto es algo que aclara que un cambio duradero requiere verdad, no solamente la intención de hacer. Por ejemplo, una persona puede sentirse motivada a ordenar su vida en enero porque está cansada del caos. Pero si el cansancio es la única razón, el orden durará lo mismo que la emoción. Otro ejemplo, alguien puede comprometerse a nuevos hábitos espirituales porque todos a su alrededor lo hacen. Eso es imitación, no es una convicción. Cuando la emoción desaparece, entonces el hábito se cae. ¿Qué pasará con tus hábitos cuando el entusiasmo se enfríe? Cuando tú examines esto, la raíz de sus deseos de cambio que tienes, ¿por qué quieres ordenarte ahora? Hazte esa pregunta. Si la respuesta es culpa, comparación, opresión, el fundamento que tienes para hacerlo es bastante débil, déjame comentarte. Pero si la respuesta es obedecer el plan de Dios para tu vida, entonces tenemos un buen paso. Porque Dios no desprecia el deseo de cambio, pero sí corrige la fuente desde donde nace ese cambio. Y el Espíritu Santo no solamente inicia la obra, la palabra dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, también la terminará. Porque el orden que Dios bendice no depende de un calendario, depende de una convicción que permanece cuando la emoción se va. Y hablemos de esto, porque muchas veces creemos que la gran cantidad de herramientas que podamos manejar para organizarnos es lo que nos va a dar a nosotros esa vida ordenada automáticamente. En buen dominicano, tienes la idea, para traducírtelo a términos humanos, de que vas a instalar un fregadero y los platos se van a lavar solos. O sea, el problema no es la falta de herramientas. Jeremías 17:5 declara: maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo mientras se aparta de Dios. Y eso no describe a una persona que no tiene fe, sino a una persona que ha desplazado su confianza al enfoque principal, del enfoque principal. Y el contexto de Jeremías 17 muestra a un pueblo que era religioso, pero era espiritualmente autosuficiente. Judá conocía la ley de Dios, pero había aprendido a vivir apoyándose en sus propios recursos. ¿Cuántos de nosotros no vivimos pensando que tenemos que pedirle las cosas a Dios, creemos en Dios, pero tenemos que hacer, pero como si las cosas dependieran de nosotros? La autosuficiencia no siempre se va a ver como una rebeldía, pero muchas veces se va a manifestar como una vida organizada sin dependencia de Dios. Teológicamente, confiar en la carne, el verso de Jeremías 17, no significa confiar solamente en el pecado. Significa confiar en la capacidad humana separada de Dios. Y el texto continúa diciendo que esa persona será como arbusto en el desierto. Esa imagen bíblica explica la esterilidad espiritual que produce el creernos autosuficientes, el pensarnos que nosotros podemos con todo y que nadie va a hacer las cosas como nosotros las hacemos y por eso trabajamos solos, porque nosotros podemos. Tienes que reflexionar en eso. Un arbusto en el desierto puede sobrevivir, pero no florece. Y esto confronta la idea de que mientras aguantemos, estamos bien. Puedes tener estructura, hábitos y disciplina y aún así estar espiritualmente seco.
te pregunto, ¿estás sobreviviendo espiritualmente o estás dando fruto? Esas son cosas que tenemos que ver, que son imprescindibles para entender desde dónde vienen las motivaciones que tenemos para tener una vida organizada. Porque Jeremías no critica la acción de organizarse, él critica la fuente. Porque el problema no es hacer cosas, es desde dónde se hacen. Buscar más métodos y rendirle a Dios esos planes revela una confianza que está mal ubicada. Cuando el corazón no se rinde, siempre buscará una herramienta que lo haga sentir seguro. Esto explica por qué muchas personas saltan de un sistema a otro sistema, y esto es un tema de control. Y el tema que tenemos que considerar es de obedecer a Dios. ¿Estás dependiendo de sistemas o del Espíritu Santo? ¿Tu paz descansa en una agenda bien hecha o en una dirección clara de Dios? Porque la Biblia no condena la planificación. De hecho, Proverbios afirma que los planes del diligente conducen a la abundancia. Pero la Escritura sí confronta la planificación independiente de Dios. Planificar sin consultar a Dios es construir con buenas intenciones, pero sin fundamento eterno. Santiago 4, del verso 3 en adelante, habla de: si el Señor quiere, haremos esto. Y es un texto que no prohíbe planificar, pero prohíbe excluir al Dios del proceso de esa planificación. Y reconocer a Dios no es agregar una oración al final de: Dios, esto está en tus manos. Es permitir que Él determine el contenido de ese plan, de qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer. Por ejemplo, puedes organizar tu semana con excelencia, pero sin espacio para escuchar a Dios. Eso es eficiencia sin dependencia. Puedes establecer metas espirituales sin preguntarte si corresponden a la etapa que Dios te dio en este momento en tu vida, y eso es ambición espiritual disfrazada de compromiso. Ten cuidado con eso. Y es que reconocer los límites del esfuerzo humano, la disciplina, en este caso, puede ordenar el comportamiento, pero no transforma el corazón. Tienes que entender eso. Tú no puedes con todo. Hasta en la Biblia, en el Génesis, no es bueno que el hombre esté solo. Vamos a hacerle ayuda idónea, que le haga la vida más fácil, menos complicada. ¿Has pedido dirección divina o solo bendición para lo que ya decidiste? ¿Consultas a Dios antes de decidir o solo después de sentirte inseguro con lo que querías hacer? La autosuficiencia se disfraza de responsabilidad todos los días, y eso produce esterilidad en nosotros. La dependencia puede parecer lenta, pero produce frutos verdaderos. Porque cuando Dios dirige, las herramientas sirven a sus intereses, pero cuando Dios no dirige, las herramientas gobiernan nuestros intereses. Porque orden externo sin señorío interno no funciona. Lucas capítulo 6, verso 46, recoge una de las preguntas más confrontativas que Jesús hace a quienes le seguían. Jesús dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y esta pregunta no está dirigida a personas incrédulas, sino a personas que reconocían a Jesús con sus palabras, y el contexto del pasaje muestra, de hecho, a oyentes familiarizados con las enseñanzas de Jesús, pero no necesariamente sometidos a ella. Jesús no confronta una falta de información o de conocimiento sobre Dios, confronta la falta de obediencia a las cosas que has oído y que te han enseñado. Esto aclara que el problema espiritual más peligroso no es la ignorancia, sino la incoherencia. Porque teológicamente llamar a Jesús Señor implica reconocer su autoridad como absoluta. Y en el mundo judío el término Señor no era algo simbólico, era una declaración de gobierno. Decir Señor y no obedecer es una contradicción espiritual. ¿Estás usando el lenguaje correcto para evitar una obediencia real? Porque a veces hablamos muy bonito, pero lo que hacemos hace demasiado ruido. Bien,
Jesús continúa el discurso en este capítulo 6 de Lucas, hablando de dos cimientos, uno sobre la roca y otro sobre la arena. Y ese contexto explica que la obediencia no es opcional, es el fundamento que sostiene la vida. El hombre que oye y obedece construye sobre la roca. El hombre que oye y no obedece construye pero sin fundamento. Y quiero que tengas algo pendiente. Esto aclara que ambos construyen, ambos hacen cosas, ambos parecen activos. La diferencia no está en la actividad, sino en la obediencia. El desorden no aparece cuando dejamos de construir, aparece cuando construimos sin fundamento. Esto confronta esa idea de que hacer mucho para Dios equivale a vivir bajo su gobierno. Te cuento. Teológicamente, el señorío de Cristo no se limita a lo espiritual o lo devocional en tu vida. Cristo no es Señor solo del tiempo de oración, es Señor del tiempo en completo. Cristo gobierna la vida y no solo la parte devocional, porque si fuera así, sería una vida fragmentada. ¿Gobierna a Cristo tu agenda diaria o solo tus momentos de inseguridad? Por ejemplo, una persona puede orar cada mañana, pero tomar decisiones financieras sin consultar a Dios. Y eso es devoción sin señorío. Otro ejemplo, alguien puede servir activamente a la iglesia, pero organizar su semana sin considerar descanso, familia o prioridades bíblicas. Eso es servicio sin gobierno. El desorden aparece donde Cristo no gobierna. Y eso no va a ser un castigo divino de que, ay Dios, ¿por qué me está pasando esto? No. Eso es una consecuencia natural de un orden incorrecto en tu vida. Cuando Dios no dirige, el ser humano intenta controlar. Y el control humano simplemente produce tensión que lleva al desorden de manera progresiva. Estás bien ahora, están las cosas organizadas, pero dentro de una semana todo se va a caer otra vez. Proverbios capítulo 3, del verso 5 adelante, aclara este principio cuando enseña a confiar en el Señor y no apoyarse en nuestra propia prudencia. Reconocer a Dios en todos nuestros caminos es la forma bíblica de vivir bajo su señorío. Y no es mencionarlo, es consultarlo. ¿Estás reconociendo a Dios en tus decisiones o solo le estás pidiendo que apruebe lo que ya tú decidiste hacer? ¿Qué decisiones estás tomando sin consultar al Señor? ¿Qué áreas justificas diciendo esto no es espiritual? Porque la obediencia parcial sigue siendo desobediencia. Y eso es algo que confronta nuestra tendencia a querer negociar con Dios. El desorden externo sin señorío interno siempre va a ser un problema, porque no vas a poder corregirlo. No vas a poder corregirlo. Porque entonces tenemos que ver algo, y es que Dios no te llama a hacer más cosas espirituales, te llama a permitir que Cristo gobierne las que ya estás haciendo. Pasemos al punto número 5, y son los cambios sin arrepentimiento que no perduran. El libro de Hechos capítulo 3 nos habla de algo, y es que aquí se conecta arrepentimiento con tiempos de refrigerio espiritual. Eso aclara que el descanso espiritual no se obtiene sin un cambio de dirección. Arrepentirse no es sentirse mal, es abandonar un camino que estás siguiendo que no es correcto. ¿De qué camino necesitas devolverte? Muchas personas vivimos reorganizando hábitos sin confrontar idolatrías. ¿Qué estás amando más que a Dios en tu vida diaria? Aplicar el arrepentimiento implica confesar y soltar esas cosas que te distraen de Dios. Y eso tenemos que verlo otra vez con la palabra de la autosuficiencia, porque la autosuficiencia es la que produce esos ciclos en tu vida que no te permiten salir del desorden. Romanos 7 presenta a Pablo describiendo un conflicto interno que muchos creyentes reconocen en su propia vida. Y este pasaje no describe a una persona sin fe, sino a alguien que conoce la voluntad de Dios, pero intenta cumplirla sin depender plenamente del Espíritu Santo. Pablo
afirma que desea hacer el bien, pero termina haciendo lo que no quiere. Este texto entonces explica por qué las buenas intenciones no garantizan que estamos haciendo lo que Dios quiere. Porque no se trata de tener buena intención, se trata de hacer lo que tienes que hacer. Romanos 7 expone el límite del esfuerzo humano cuando se separa de la gracia de Dios. La ley revela lo que es correcto, pero no da el poder a veces para vivirlo. Tienes que ir a Cristo. Y este principio aclara por qué el ciclo se repite incluso en personas sinceras, porque no es una falta de deseo de obedecer, es una falta de dependencia, de dedicarle las cosas a Dios. Esa bendita mala costumbre tuya y mía de creer que podemos hacer las cosas solos está mal. Está mal. Porque la Biblia dice, nuestra suficiencia es Cristo, no te apoyes en tu propio entendimiento. Catherine, sácate de la cabeza que puedes hacerlo sola. No puedes, no podemos. La autosuficiencia espiritual no siempre se expresa como orgullo, quizás la gente no lo percibe así, pero es orgullo, porque se manifiesta como esa responsabilidad excesiva y esa necesidad de control constante, de que nada se me puede escapar, de que tengo que saber qué va a pasar antes, durante, después y posteriormente. Cuando intentas gobernar tu vida sin rendirle al Espíritu Santo, el resultado va a ser ansiedad y va a ser una frustración repetida. Estás luchando con tus fuerzas lo que Dios quiere gobernar por medio del Espíritu Santo. La fuerza de voluntad puede producir cambios, claro, pero temporales. Temporales que no representan una transformación espiritual. Y esto es lo que nos explica a nosotros por qué un orden que no se sostiene en el Señor se va a derrumbar con el tiempo. Romanos 8, que es el capítulo que va después, aclara lo que dice Romanos 7 y deja algo un poquito en tensión para nosotros. Y es que la vida que agrada a Dios es posible solo según el Espíritu. El Espíritu Santo no es un complemento del esfuerzo humano, es la fuente del poder espiritual. Sin dependencia del Espíritu Santo no hay repetición de cosas buenas para tu vida. Solo hay repetición de intentos fallidos de lo que tú quieres hacer, que no tienes que hacer porque le toca a Dios. ¿Me entiendes? Esto tenemos que verlo como esa parte de la Biblia que confronta la idea de que suficiente presión interna nos permitirá lograr vivir como Dios espera. Necesitamos identificar dónde estamos intentando controlar en lugar de confiar. ¿Qué área de tu vida estás sosteniendo con ansiedad en vez de rendirla a Dios? Porque la autosuficiencia se evidencia cuando oramos poco y planificamos mucho. ¿Estás buscando dirección del Espíritu o solo resistencia para seguir aguantando esa agenda que tienes? Renunciar al control no significa que vas a abandonar la responsabilidad. Significa que vas a cambiar la fuente desde donde la estás ejerciendo. Y aplicar Romanos 7 implica admitir límites que estás cruzando sin culpa. ¿Estás dispuesto a reconocer que no puedes producir fruto espiritual por tus propias fuerzas? Para romper el ciclo, no basta con reorganizar hábitos. Es necesario que abandones patrones que refuerzan la idea en ti de que tú puedes hacer las cosas solo. ¿Qué hábito debes abandonar antes de intentar organizarte otra vez? ¿Qué práctica te hace sentir en control pero te mantiene espiritualmente seco? El ciclo se rompe cuando dejamos de intentar ser suficientes y de vivir compitiendo con ser mejor que el otro. El único desafío que tú tienes todos los días es de ser más como Cristo. Menguar para que Cristo crezca. Porque la libertad va a comenzar cuando dependamos del Espíritu Santo y conozcamos la verdad de Cristo.
Dios no produce fruto en corazones que son autosuficientes, porque esos corazones entienden que no los necesitan porque ellos están bien. El Señor trabaja con corazones que buscan depender de Él y confiar más en lo que Él puede hacer. Hablemos ahora de cómo romper ese ciclo, que comienza específicamente con una pregunta. Y es que en Mateo 11, del 28 al 30, hay una invitación de Jesús que suele ser malinterpretada. Jesús dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y este texto no es que te promete eliminar responsabilidades, sino rendir la manera en que se viven ellas. El descanso que Jesús ofrece no es ausencia de una carga, sino un cambio de gobierno. Porque aquí hay otro verso que está al lado, dice: llevad mi yugo sobre vosotros. Eso es una frase que declara algo, y es que el descanso bíblico siempre está unido al sometimiento. El yugo no es un símbolo de libertad individual, es algo que tiene que ver con dirección, con una autoridad compartida. Y esto es algo que nos permite a nosotros indagar en la idea de que descansar en Dios es simplemente hacer menos y confiar más en Dios, hablar menos y escuchar más a Dios. Y el problema no es que estés cansado, el problema es bajo qué yugo estás viviendo. ¿Estás viviendo bajo el yugo del control personal o bajo el yugo de Cristo? Jesús no quita el yugo, Él lo cambia. Esto explica por qué muchas personas organizan su vida y aún siguen agotadas. Y es que ellos no han hecho este ejercicio. Cuando el yugo es el control, la productividad se convierte en presión para tu día a día. Pero cuando el yugo es Cristo, la obediencia produce descanso en tu vida y la mía. Ese texto de que el yugo de Cristo es fácil, y ligera su carga, no significa que la vida cristiana va a ser cómoda, significa que estará correctamente ordenada. La ligereza del yugo aquí no viene de hacer menos cosas, sino de caminar alineado con la voluntad de Dios. ¿Estás cansado porque haces demasiado o porque haces lo que Dios no te pidió? El orden que Dios establece no fluye de técnicas, fluye de relación con Dios. Si no tienes una relación con Cristo, cualquier orden se va a volver una carga en tu vida, aunque lo planifiques 30 veces y tengas la agenda más espectacular del año. La pregunta que tienes que hacerte para romper ese ciclo es: ¿estás buscando alivio o estás dispuesto a rendirte? Porque buscar alivio significa querer sentirte mejor sin cambiar de gobierno. Rendirse significa permitir que Cristo decida qué se queda y qué se suelta. Y muchos de nosotros a veces queremos que Dios nos quite el peso, pero no queremos soltar el control. Estás pidiéndole a Dios descanso mientras sigues dirigiendo tu vida de la manera que te da la gana. Aplicar Mateo 11 implica una decisión previa a cualquier planificación que quieras hacer. Antes de ordenar tu agenda, debes decidir quién va a gobernar eso. Porque el problema no es una falta de estructura, es exceso de autosuficiencia. Mientras tú seas el centro, el ciclo se va a repetir. Y eso no es algo que tiene que ver con indisciplina, sino una falta de rendición de las cosas a Dios. Muchos se acusan de la pereza cuando en realidad el problema es la resistencia a soltar. Aquí te estás aferrando que Dios nunca te pidió sostener. ¿Qué cosas estás invitando a tu vida o pidiéndole a Dios que te quite, que Dios no te puede quitar algo que no te dio? Eso es algo que escuché en un testimonio que se ha quedado en mi cabeza. El Señor no te puede quitar cosas que no te dio. Porque Dios no promete bendecir las agendas llenas. Dios promete transformar los corazones que están rendidos delante de Él. Y tienes que preguntarte, ¿estás dispuesto a rendir esas cosas que nunca has soltado, aunque eso cambie el ritmo de tu vida? Examinar tu vida implica que tú identifiques qué está tomando las decisiones reales en tu vida.
porque la obediencia precede al orden, no es al revés. Cuando el corazón se rinde, el orden sí es sostenible. Y quiero decirte algo. Hoy no reorganices nada. Hoy detente. Hoy examina. Hoy rinde a Dios esas cosas. Y pregúntate con honestidad delante de Dios, ¿quién está sentado en el trono de mi vida ahora mismo? Pregunta eso, porque hasta que Cristo no gobierne, ningún orden va a permanecer. Y para ir cerrando, la Escritura nos ha mostrado que el desorden no es un problema de agenda, sino de gobierno en el corazón. Y eso es una verdad que explica por qué los cambios que son impulsados por una emoción no se sostienen. Si el orden nace de tu esfuerzo, terminará colapsando cuando ese esfuerzo se agote. Has estado intentando sostener con fuerza de voluntad lo que solo puede mantenerse con la ayuda de Cristo. Mientras Cristo no gobierne cada área, el ciclo se va a repetir, aunque cambien las herramientas. Y este episodio no tenía como objetivo decirte qué hacer, sino ayudarte a entender por qué no funciona lo que intentaste. Y aquí surge algo necesario. Si el problema no es la falta de método, sino la falta de alineación, entonces la pregunta va a cambiar. Ya no es cómo ser más disciplinado, sino cómo vivir ordenadamente bajo el gobierno de Dios. Y la palabra no deja esa pregunta sin respuesta. Dios no solamente confronta el desorden, como hemos visto aquí, sino que también enseña cómo caminar en obediencia diaria sin volver al afán. En el próximo y último episodio de esta serie de Productivos para quien no hablaremos desde esa presión del tengo que cambiar, sino que hablaremos desde la claridad bíblica de así se vive cuando Dios gobierna. Vamos a ver cómo organizar la vida y las prioridades según lo que Dios quiere. Y no es algo como que para controlar, sino para tener más paz y más obediencia delante de Dios. Y antes de cerrar, quiero que te quedes con este ejercicio de aplicación. No intentes ordenar nada nuevo todavía. Detente y examina con honestidad qué área de tu vida sigue sin rendirse a Cristo. Y habla con Dios sobre eso. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gracias por escucharme hasta aquí. Si este video ha edificado tu vida, compártelo con los jóvenes de tu congregación, con esos jóvenes que necesitan escuchar de Dios, y sigamos incluyendo a Dios en nuestra vida cada día. Deseo que Dios sea cada vez más cercano a ti y nos vemos en un próximo episodio. Dios te guarde.